el retorno a la democracia de 1979. Vamos a ver aspectos importantes que van a quedar marcados en el desarrollo del origen. ¿Cómo inició la democracia en 1979? Debido a presiones internacionales, los militares iniciaron un cronograma de regreso a la democracia, en donde se promulgó la ley de elecciones en febrero de... Se encargó de elaborar las reformas a la Constitución de 1945, en la cual se contemplaba la elección presidencial. En 17 de julio de 1978, de seguido se convocó a elecciones, resultando ganador el binomio de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, que al no obtener mayoría absoluta hacía necesario una segunda. En 1979, 9 meses más tarde, se desarrolló la segunda vuelta, ratificándose el triunfo del binomio Roldós-Hurtado, con el 62% de apoyo del electorado, y el 10 de agosto de 1979, el régimen militar entregó el mando constitucional al nuevo gobierno. El entorno. En la democracia de 1979, el Consejo Supremo de Gobierno tomó una política represiva en contra de varias protestas civiles. Jaime Roldós tomó posesión de su cargo como presidente de la República el 10 de agosto de 1979. El mismo día entró en vigencia la Constitución aprobada en el referéndum el año pasado. La comunidad internacional presionó al gobierno militar para que viabilice el retorno a la democracia. En el cumplimiento del retorno al orden constitucional, el 15 de enero de 1978, tuvo lugar el referéndum convocado por el Consejo Supremo de Gobierno, para que el pueblo ecuatoriano exprese de forma. La Constitución Nacional restablece el orden democrático, dándose este cambio en el poder de Jaime Roldós Aguilera. Con Roldós, el Ecuador volvió a ejercer el voto, realizó entre 1978 y 1979 un marco de inicio de la nueva etapa democrática. Empieza la nueva época donde se Causas. En el Ecuador contemporáneo se caracteriza por una alta conflictividad social y política, al tiempo que por la presencia de un fuerte movimiento social en cuyo interior el movimiento indígena se revela como su columna vertebral. La presente del movimiento indígena en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez genera más preguntas que respuestas y otorga una característica diferente a la actual, conflictiva política. Ahora bien, esa presencia política del movimiento indígena en el gobierno ecuatoriano, que en general apela a la participación política e institucional del movimiento social, es un conjunto de prácticas de gobierno. Es producto de un largo proceso que empieza desde el retorno a la democracia allá en 1979. A fin de comprender el momento político actual, es necesario referirlo y contextualizarlo como un proceso de interpretación de más alto o largo plazo. Quizás la respuesta que se presenta se encuentre y se prefigura en la forma que ha tomado el ciclo histórico de participación política de los movimientos sociales y su horizonte de utopías y posibilidades. Personajes. No obstante, en una buena parte del país, entre ellos del Ecuador, la democracia es todavía un reto por lograrse. Sin duda, contra un gobierno democrático es por hoy la forma más generalizada en el mundo y deseable en comparación con los regímenes autoritarios. Abrió en el país una alta expectativa de días mejores para sus habitantes, sino a una efectiva democratización de la sociedad, marcada por profundas inequidades lógicas, sino en los enlaces logrados para su goce efectivo, que generalmente son resultados de las demandas de la sociedad. Derechos en el Ecuador durante el periodo democrático 1979-2008. Dichos procesos están relacionados con la protección de los derechos civiles, los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y el derecho a un medio ambiente sano. Los derechos de los pueblos afrodescendientes, derechos sexuales y derechos reproductivos. Se puede hablar con propiedad del cumplimiento del ideal democrático. Los derechos humanos son precisamente un parámetro clave para mirar el alcance del desarrollo democrático de una sociedad.
votos a Sixto Durán Ballén y se convertía en el presidente más joven de América Latina, con tan solo 39 años. Sin embargo, su muerte marcó una segunda transición en este proceso democrático. Su reto principal fue devolver la constitucionalidad al país mientras afrontaba una crisis económica. En su gobierno se estableció la jornada de 40 horas semanales de trabajo. Se enfrentó a un conflicto armado con el Perú, aplicó el plan de desarrollo, entre otras obras. El 24 de mayo, luego de condecorar a los héroes de Paquilla, Roldós falleció en un accidente aviatorio, junto a su esposa, Marta, y 7 personas más. En las elecciones presidenciales de 1978 y 1979, en estos años constó de 2 vueltas electorales, una el domingo 16 de julio de 1978 y el domingo 29 de abril de 1979. En esta resultó como vencedor Jaime Roldós, candidato de la Alianza entre Concentración de Fuerzas Populares, marcando el inicio de la etapa política nacional llamada Retorno de la Democracia. En 1979 Roldós pone en marcha el decreto que reduce a 40 horas la jornada de trabajo en la semana. Se aprueba el decreto que duplicó el salario mínimo vital de los trabajadores a 4.000 sucres mensuales. El 8 de marzo de 1980 pone en vigencia. En el gobierno de Jaime Roldós se inicia un nuevo periodo en la frágil democracia ecuatoriana. En 1981 se presenta un conflicto bélico con el Perú, llamado conflicto de Paquilla. Acto público realizado en el estado Atahualpa de la ciudad de Quito, Jaime Roldós fallece en un polémico y nunca aclarado accidente aéreo en mayo de 1981, asumiendo el mando su vicepresidente Osvaldo Hurtado. Las conclusiones. El paso de la democracia es un hecho que ha quedado marcado en la historia de los ecuatorianos, y hay que tomar en cuenta que las personas más representativas sin duda fue Jaime Roldós Aguilera, ya que para todos y cada uno de los ecuatorianos está en un margen de derecho igualitario e equitativo, donde el poder del pueblo es la prioridad y debe ser escuchado. Tomemos en cuenta que la mayoría tiene el poder de decidir sobre la situación política del pueblo, buscar, dar soluciones a todas las necesidades de los ecuatorianos. Nunca olvidemos que está en contra del individualismo, es una doctrina de izquierda, es decir, se enfoca en... Este ha sido el video sobre el retorno a la democracia de 1979.